Hola, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Se ve, se escucha? Sí, profe, lo escuchamos, lo vemos bien. Bueno, te comento. Esta es la sesión 5 de una secuencia de clases que estamos viendo que tiene que ver con el análisis económico financiero de las empresas, etcétera. A veces en este viernes que toca hoy, toca una clase práctica. A veces damos primero la sesión 5. Bueno, eso es. La clase de hoy supuestamente estaba agendada para Juan, pero bueno, me toca darla a mí. Entonces, vamos a ver la sesión 5. El asunto es que, en particular, la sesión 5 muchas veces la da Juan. Yo hace un tiempito que no la doy. Entonces estamos usando algún material mío y algún material de Juan. Yo, para no mezclarles y que no tengan inconveniente por lo que estaba subido en la página o lo que fuera, traté de usar el material de él. En realidad es así, hay una clase completa que nosotros lo que hacemos es separar las filminas más relevantes y hablamos sobre las filminas más relevantes. Pero siempre hay una clase completa, que esa ya está colgada o lo que fuera, que ustedes ya la tienen disponible. Y después, cuando uno da la clase, lo que hace es tomar las filminas más importantes o las que generan algún tipo de discusión o lo que fuera, y aplicar conceptos sobre esas filminas. Entonces, ese material más corto es el que usa Juan para dar la clase. Entonces, yo, para no confundirlos, traté de usar ese material y le agregué algún detalle, algún detallecito, porque como no tengo pizarrón, si no, lo puedo salvar en el pizarrón y escribir alguna cosa. Me obliga a escribirlo de antemano, digamos. Eh, de lo que se trata esta sesión tiene que ver con lo siguiente. Nosotros, la clase anterior, una de las cosas que estuvimos repasando tiene que ver con las masas patrimoniales, y hay una parte de las masas patrimoniales que responden al corto plazo y una parte de las masas patrimoniales, las de abajo, responden al largo plazo. Tienen que ver con plazos muchísimos más largos. Y el tipo de decisiones y gestión que se utiliza para lo que se llaman las finanzas operacionales, que son las masas patrimoniales de corto, es una gestión totalmente diferente a la que se utiliza para las masas patrimoniales de largo. Hoy nos vamos a enfocar en lo que se llama el circulante operativo, que son las masas de corto, tanto de la izquierda como de la derecha, que es el activo circulante operativo y el pasivo circulante operativo, porque nos interesa la conversión de distintos elementos patrimoniales en liquidez, en efectivo. Y del otro lado, lo que nos interesa es cómo se acercan los vencimientos, cómo se acercan las reclamaciones, cómo se acercan los reclamos de pagos, tanto de acreedores, de recursos humanos, de proveedores, acreedores financieros, intereses, del fisco, etcétera, etcétera. Hay dos partes que tienen que ver con el análisis del circulante operativo. Hay una parte que tiene que ver con la perspectiva temporal, que es lo que, espera que voy a seleccionar. La mirada temporal y después la mirada económico-financiera, con importes, con pesos, dólares o lo que fuera. Entonces, esta clase de hoy
solo vamos a ver la parte, estamos hablando de monoperiodo, porque después lo vamos a hacer de más de un periodo. Lo que vamos a ver es la parte de los ciclos y las rotaciones. Las rotaciones de la velocidad en que se convierten, por ejemplo, algunos elementos en el siguiente elemento, ese elemento en otro elemento, y así sucesivamente hasta que llega a la liquidez. Estos ciclos son importantes, pero lo que hacemos ahora es desmenuzarlos para entender la lógica tanto de una empresa de servicios como una empresa comercial o como una empresa de índole industrial. Digamos, los ciclos más elaborados de alguna manera tienen que ver con una empresa industrial, porque las existencias se separan en materias primas, después se convierten en semielaborados, después se convierten en productos terminados. Por lo general, la gestión de una empresa del tipo comercial, que no hay transformación, esas cuentas son más sencillas porque lo único que hay es, a grandes rasgos, una cuenta que se llama mercadería y no hay transformación ni velocidades de transformación en ese aspecto, pero sí el resto. Y aún más fácil o simple de analizar es una empresa de servicios donde los elementos patrimoniales que tienen que ver con el inventario son casi nulos, o sea, tendiendo a cero. Puede ser que tenga algún inventario, los que brindan servicios tendrán, no sé, papel, inventario, no sé qué tienen inventario, pero suponete si sería servicio de limpieza, a lo mejor tienen productos de limpieza, pero respecto del activo total es una cifra insignificante, digamos, no como otras empresas que el meollo o el núcleo de su negocio es de capital intensivo y les obliga a desarrollar una infraestructura determinada para brindar un servicio. Lo mismo una empresa industrial donde tiene que montar una planta industrial, etcétera, etcétera, para hacer la transformación, bla, bla, bla. Y en el caso de una empresa grande, desde el punto de vista comercial, también tendrá que tener sus almacenes, depósitos, etcétera, con la logística adecuada para entregar en tiempo y forma. Entonces, las inversiones, tanto en activos fijos como activos circulantes de este tipo de empresas, en algunos casos es importante, pero en el caso de las empresas de servicio, las inversiones en activos fijos son moderadas, digamos. Acá hay una reflexión que tiene que ver con que estas cuestiones que se discuten en fuera, discutimos los conceptos, quedan enmascarados con la inflación tan exagerada del país Argentina. Entonces, dice, la mayoría de los conceptos aquí expresados funcionan correctamente en contextos macroeconómicos relativamente estables, con inflación moderada, ya que la micro está montada sobre la macro, y en contextos con alta inflación, el componente inflacionario enmascara el efecto de las demás variables. O sea, lo que habría que hacer es desinflacionar todo, digamos, y trabajar sin el efecto inflacionario, sacar las conclusiones que tengas que sacar o pasarlo a otro tipo de moneda que no te afecte la inflación o lo fuera, o algún artilugio, y después ponerle el componente de la inflación, pero por separado, una vez que sacaste la conclusión, porque si no, la tasa inflacionaria te enmascara todo y ya no tiene sentido hacer ningún tipo de análisis. Entonces, acá dice, bueno, comprendamos primero otras variables por separado, etcétera, etcétera. Junto a esta clase tenés ejercicios ilustrativos.
los ejercicios ilustrativos tenés, uno se llama Tata del Sur 2, tenés uno que se llama Manufacturas del Este, Distribuidora Medrano del Norte, Cicleti y Rota Veloz. Rota Veloz, ahora lo vamos a, en esta clase, lo vamos a plantear porque es un ejercicio un poco más completo que los demás. Entonces vamos a plantearlo y ya está resuelto, pero por lo menos para que tengan idea de cuál es la lógica del ejercicio. Acá estoy usando material de Juan, que es el que usa él para dar esta clase, porque ustedes tienen colgado por lo menos este formato de material. Entonces, para no confundir, estoy tratando de usar ese material y le agrego alguna cosita, etcétera, etcétera. Igual siempre tienen una clase más amplia y a veces colgamos el material de exhibición, que serán a lo mejor 20, 30 filminas y no más. Él suele poner una agenda y va desarrollando los puntos. En este caso dice, bueno, introducción y marco de referencia. Después habla en particular de los ciclos y la rotación, que en realidad hablar de ciclos y rotación serían las dos caras de la misma moneda, digamos. Después se dedica a profundizar un poquito sobre el activo circulante y los elementos patrimoniales del activo circulante para después pensar cuáles son las partidas necesarias para calcular los ciclos y las rotaciones, porque hay una parte del activo circulante para seleccionar las variables adecuadas, etcétera, etcétera. Y después a grandes rasgos está el planteo de que tiene que ver con la gestión o administración del circulante operacional, que eso a lo que se refiere son las masas patrimoniales de arriba, a ver cómo se comportan. Y dice su enfoque temporal. Y eso es porque estamos hablando de ciclos. ¿Cuánto tarda tal variable en convertirse? ¿Cuánto tarda tal otra? Etcétera. Entonces, tal vez yo después, cuando sepa esas cosas, lo que hago es calcular un ciclo más largo, que se llama ciclo de maduración del negocio, que es desde que yo puse efectivo, compré materia prima, se transformó en semi-elaborado, se transformó en productos terminados, financié una parte a los clientes y una vez que pagaron los clientes se vuelve a convertir en efectivo o su equivalente y vuelvo a comprar materia prima. Todo ese ciclo sería un ciclo del negocio y es lo que vamos a tratar de detallar. La administración o gestión del circulante eficiente, o sea, la gestión eficiente del circulante operacional es importante para las empresas porque si aumentan las velocidades de rotación de algunos elementos, lo que van a lograr es necesitar menos dinero de inversión para lograr la misma cantidad, por ejemplo, de ventas. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar cuáles son los componentes de la parte operacional del circulante. Y entonces lo primero que charlamos es dónde habíamos dejado la clase anterior. En realidad hay dos, dejamos con el planteo de las masas patrimoniales y hemos dicho que las masas patrimoniales que estaban arriba, a la izquierda, se llama activo circulante, los que están arriba, a la derecha, la denominamos deuda de corto o pasivo circulante. En este caso, adrede las separamos porque de esto se ocupa
los conceptos y el razonamiento de las finanzas operacionales, que son finanzas que tienen que ver con el funcionamiento de la compañía en el corto plazo. Los tipos de decisión y el tipo de financiamiento que se utilizan dentro de finanzas operacionales, nada tiene que ver con las finanzas estructurales, nada tiene que ver. Son miradas totalmente distintas, decisiones totalmente distintas, uno es de corto plazo, el otro es de largo plazo. Asimismo, habíamos dicho que del lado izquierdo, que están las inversiones o los activos, hay activos que se transforman en líquido en más que un año. Y son estos activos que están acá, que hemos dicho que había inversiones permanentes, inversiones financieras. Por ejemplo, si la empresa invierte en acciones de otra empresa y se las queda más que un año, estarían ahí. Después hay lo que se llaman activos intangibles que se amortizan, que serán la compra de un valor llave, el uso de patentes, un canon, un fondo de comercio, etcétera. Y después están los activos fijos o inmovilizados, que se deprecian. Después hay algunas cuentas que se llaman reguladoras del activo, que están con signo negativo. Y a grandes rasgos el análisis es que las inversiones relevantes que tienen que ver con el núcleo del negocio, es me voy a dedicar a fabricar pan, o me voy a dedicar a fabricar zapatillas, o me voy a dedicar a lo que fuera. Las inversiones relevantes se deciden una vez cada tanto, o es la consecuencia de varias decisiones, pero esas decisiones tardan 1 año, 2 años, 3 años, etc. Entonces, movimientos relevantes de estas partidas hay cada 6 meses, 1 año, sí, pero no es de todos los días. Lo mismo que de esta cuantía de acá, que tiene que ver con el financiamiento de largo, y esta cuantía de acá, que tiene que ver con los aportes de capital, en este caso, si es lo que quiero conseguir, es financiamiento. Entonces, lo que termina de ocurrir acá, al separar finanzas estructurales, que son las finanzas de largo plazo y que definen el planteamiento que hace la empresa para enfrentar este negocio, es cómo se planta la empresa, tanto desde el punto de vista de las inversiones como desde el punto de vista del financiamiento, todo de largo plazo. Hay un excedente de financiamiento que tiene un nombre. Algunos lo llaman capital de trabajo, otros lo llaman fondo de maniobra, otros lo llaman fondo de garantía. Es dinero de financiamiento de largo plazo que lo puede usar la empresa en el corto, dentro de las finanzas operacionales. ¿Quién decide esta cuantía del fondo de maniobra? La alta dirección. ¿Cada cuánto se modifica el fondo de maniobra? En general es un valor estable que podría crecer muy, muy despacio y puede pegar un salto si hay una modificación acá, una modificación acá o una modificación acá. Si no, el fondo de maniobra tiene una pendiente muy pequeña. Entonces lo que decía recién es que tiene que ver las masas patrimoniales, tienen que ver las de arriba con el funcionamiento operacional, las de abajo
con el planteamiento del negocio, sus inversiones relevantes y su financiamiento. Hoy lo que hacemos es analizar en particular el funcionamiento de estas masas patrimoniales de acá arriba. Nos va a llevar otra clase más, porque hoy vamos a mirar o vamos a analizar una parte, no todo, pero vamos a analizar una parte que tiene que ver con las velocidades de transformación de los elementos que están ahí adentro. Esto de acá, hoy no vamos a usar nada. Entonces acá hay un breve repaso de algunos elementos patrimoniales. Y acá hay una pequeña salvedad que acá lo que nombra es el ciclo que tienen todas las empresas. En particular acá está nombrando un ciclo que es de una empresa industrial. Por eso acá figuran materias primas, semielaborados y productos terminados. Acá hay una pequeña salvedad que acá es el momento que se produce la venta. Acá se produce la venta. Y esto que está acá hay un pequeño error, que es que esto es cuentas por cobrar. Esto es un elemento patrimonial, esto es otro elemento patrimonial, son cuentas contables, digamos. Este es otro elemento patrimonial, este es otro. Y en el momento que se produce la venta, hay un financiamiento al cliente, y acá tendría que decir cuentas por cobrar. Después las cuentas por cobrar, cuando se cobran, van a caja de vuelta. Y la caja pagará, entre otras cosas, la materia prima, las materias primas se transforman en semielaborados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata esta clase? De calcular se llaman periodos o ciclos, lo que tarde esta materia prima en transformarse, lo que tarde en producirse, lo que tarde en producirse este semi-elaborado, esta producción, porque también hay ensamblajes, hay partes que proveen proveedores tercerizados o lo que fuera, y hay un armado, suponete si fuera industria automotriz o si fueran bicicletas o lo que fuera, hay una parte que se fabrica y otra parte que se arman, entonces hay un depósito intermedio llamémosle de semi-elaborados. Entonces, en un lugar ya fabricaste los manubrios, en otro lugar ya fabricaste los asientos, y hay como un stock de eso, y alguien, el que arma, ya arma, agarra asiento, agarra manubrio, agarra esto, agarra lo otro, y arma la bicicleta, y lo manda a productos terminados. Todo esto es un ciclo, entonces hay que calcular en promedio cuánto tarda ese ciclo, cuánto tarda este otro ciclo, cuánto tarda este otro ciclo. Y después hay un ciclo que se llama cuentas por cobrar. ¿Cuánto tarda? Entonces, en promedio, esta empresa le financia a sus proveedores 34 días, 62 días, etc. Entonces, lo que primero se calcula, lo que primero se calcula son los ciclos. También esto se puede calcular de otra manera. Hay otra manera, que para algunos es mejor, para otros no. Se calcula la velocidad que tarda la materia prima en transformarse, o la velocidad de los semielaborados, o la velocidad de los productos terminados, o la velocidad de la cuentas por cobrar. A algunos les resulta más fácil ver los ciclos, a algunos les resulta más fácil ver las rotaciones. Porque la idea de rotación es una idea de velocidad, es una idea de cuánto rota esa
variable stock. Estas son todas variables stock, variable stock, variable stock, variable stock, variable stock. Esta no es una variable stock, por eso está más que esté acá. Es una cuentas por cobrar, si es variable stock. Y acá hay un momento donde se vende. Entonces ahí se produjo la venta y ahí, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que a veces es más fácil verlo desde el punto de vista de la rotación? Bueno, acordate que terminamos la clase anterior diciendo que había un concepto muy poderoso que tiene que ver con DuPont. DuPont. El concepto de DuPont es desagregar, en este caso, el concepto de DuPont nació con RA, que es rendimiento de activos netos. En este caso lo llama en forma genérica ROA, pero en realidad es el RA. El RA es un rendimiento de activos, que es la utilidad neta, variable flujo, sobre activos totales, variable stock. Lo que quiere decir es que este RA que está acá, calcula como el beneficio que obtuvo a través del periodo, un periodo de un año, suponete, y en promedio los activos o las inversiones necesarias que tuvo que hacer para obtener ese beneficio. Eso es lo que quiere decir. Ahora, también dijimos que por qué pensó la gente que trabajaba en DuPont, año 1919, 1920, ¿por qué pensó en otra solución? Porque aplicando esa fórmula no podía tomar decisiones. Entonces ellos pensaron en otra cosa, dijeron, bueno, lo puedo expresar multiplicando y dividiendo por 1, acá hay ventas sobre ventas, es 1, te va a dar un margen por una rotación, margen por rotación. Entonces, en todo caso, si vos pudieras hacer eso y desagregarlo aún más, que de hecho yo te mostré un ejemplo, podría ocurrir que podrías asignar responsabilidad a distintas personas. Entonces, margen comercial, ya habíamos visto margen comercial. Lo que no vimos es la rotación de activos. Entonces, no hace falta acordarse las fórmulas de memoria. Lo único que te tenés que acordar es lo que hizo DuPont, que expresó un rendimiento de activos y arriba había una variable flujo sobre una variable stock y la expresó por un margen por una rotación. Entonces, al expresarlo en un margen por una rotación, la rotación es la rotación de activos totales. Y esto lo que quiere decir es cuántas veces giran los activos para generar las ventas. Si las ventas son 2000 y los activos son 1000, los activos giran 2 veces. De más está decirte que cuanto menor sean los activos, mejor va a ser el rendimiento. ¿Por qué? Porque para generar las mismas ventas uso menos inversión. A grandes rasgos, si yo pudiera generar con menos activos la misma cantidad de ventas, estoy ganando en rendimiento, porque necesito menos dinero para generar las mismas ventas. Entonces, este concepto es muy poderoso y lo vamos a seguir desarrollando. ¿Por qué? Porque ahora aparecen fórmulas y las fórmulas que aparecen, si uno no presta atención, se puede confundir. Y la manera de no confundirse es justamente pensar en esta rotación de activos. Y vamos a ver cómo le damos significado a cada una de las rotaciones o ciclos. La manera de convertir una rotación en un ciclo es la inversa. El ciclo es
en cantidad de días o cantidad de meses o cantidad de minutos o lo que fuera. El ciclo se mide en tiempo y las rotaciones se miden en veces, que es 1/t. Es como una velocidad de giro. Esta es una aclaración que te tengo que hacer. Esto ustedes ya lo vieron, que tiene que ver con el cálculo del costo de mercadería vendida. ¿Cómo se calcula el costo de mercadería vendida? En las empresas industriales, lo que existe es que los proveedores proveedor entrega materia prima. Esto irá a un depósito de materia prima y entra al área de producción cada tanto. ¿Cuánto entra? Bueno, entra todo esto que está acá. Yo lo mido en un periodo de tiempo. Suponete que esto fuera un tubo, y yo puedo medir en unidad de tiempo, por ejemplo, en el periodo de un mes, cuánto hay de consumo de materia prima. Por ejemplo, 1 tonelada, 6 toneladas, 18 toneladas, tantos productos, tantos litros, tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, en la etapa de producción existe lo que se llama la transformación de la materia prima y algunos otros elementos en un producto terminado. Para ello se interviene mano de obra directa y aparte los costos indirectos de fabricación, que son costos prorrateados de otras partes de la fabricación que no se pueden asignar en forma directa a esta producción. Siempre este consumo de materia prima y este costo de producción de los productos terminados o costo de fabricación de los productos terminados se refieren a un periodo. Así que acaba de decir consumo de materia prima en un año, por ejemplo, un año, o puede ser en un mes o en un trimestre, etc. Este costo de producción también se va a referir al mismo periodo, O sea, si vos mediste acá durante un año, arriba también tenés que medir durante un año. Y dentro de la facturación, de lo que vos facturás a tus clientes, una parte de estos costos están almacenados en los depósitos, o sea, la cuenta que se llama productos terminados. Y la otra parte de este costo que se acumuló durante un año va al costo de las ventas, a precio de costo de las ventas. Cuando uno factura, esto se llama costo de mercadería vendida. Cuando uno factura, también este costo de mercadería vendida es en el periodo de un año. Cuando uno factura, no es que factura precio de costo, factura precio de costo más el markup. ¿Cuánto es el markup? El 30%, el 20%, el 50%, lo que sea, y eso es lo que dice la factura. A eso se le agrega el IVA, porque se factura más IVA, y ese valor, si con IVA incluido es 1.210, vos le facturas 1.210, acá entra la factura sin pagar del cliente a 1.210. O sea que todo lo que estaba acá era sin IVA, todo lo que estaba acá era sin IVA, y acá es con IVA. ¿Por qué es con IVA? Porque las deudas que te den los clientes tienen IVA incluido, porque después te van a cancelar, por ejemplo, con un cheque, y el cheque tiene IVA incluido. Te cancelan con una transferencia y la transferencia tiene IVA incluido. Y se cancela con esta cuenta que se llama cuentas por cobrar. O sea que para pasar
del producto terminado a cuentas por cobrar, no se pasa con ese precio, se pasa con el precio más el markup. Y además hay una cuestión indirecta, que hay un proceso de ventas en otro lado, hay un proceso de ventas, y después ingresa el documento en cuentas por cobrar. Cuando se cobra, ese dinero va a tesorería. Y tesorería, entre otras cosas, paga a los proveedores. Esos proveedores después se entregan nuevamente y así se responde el ciclo. Se sigue reponiendo el mismo ciclo. Ahora, ¿qué sucede? En otras compañías que son de índole comercial, esto está simplificado. Esto no existe así como está. Serán mercaderías, hay existencias iniciales, existencias finales, y hay un precio de reposición de esa mercadería y un precio de venta de esa mercadería. Por eso el análisis de la empresa industrial es un poco más tedioso, pero es el más completo. Y entonces, a grandes rasgos, lo que estamos haciendo es desplazarnos, analizar el ciclo de explotación, que es el ciclo dinero, mercadería, dinero, o dinero, bueno, sí, inventarios en forma genérica, donde tenés materia prima, semielaborados y productos terminados, dinero. Estamos tratando de describir el ciclo. Entonces, lo que va a ocurrir es que lo vamos a calcular desde el punto de vista de las velocidades y desde el punto de vista de cuánto tarda en convertirse. Y a grandes rasgos, también acá están las masas patrimoniales de corto plazo. A la izquierda será el activo circulante, a la derecha el pasivo circulante. Y de lo que se trata es de calcular las velocidades de conversión, estas velocidades de conversión y estas velocidades de reclamaciones. Entonces, las velocidades de reclamaciones hay que intentar, no digo que sea factible, en algunos casos es factible o no, a ver cómo vos podrías estirar lo que se llama cuentas por pagar. O sea, si el cliente te dice, el proveedor te dice, pagame a 30 días, no le pagues a 3 días, pagale a 30. Porque ahora vamos a ver en los ciclos cómo repercute. En algunas empresas le da lo mismo, pero a otras empresas no le da lo mismo. Y acá volviendo a las ideas que charlan en las clases de Juan Máspero, él cuando llega acá hace un repaso y dice, bueno, ¿por qué es tan importante conocer y gestionar estos indicadores? Estamos hablando de indicadores, se llaman indicadores de actividad, Bueno, acá tendría que decir actividad. También se le llama indicadores de gestión o actividad. Algunos le dicen indicadores de eficiencia. Bueno, si vos lográs que las rotaciones sean rápidas, lo que vas a lograr es que con menos dinero necesario tengas más ventas. Que eso es lo que le pasa a las empresas de servicios. Con menos dinero en activo fijo generan más ventas. Pero es otro planteo, otro planteamiento de negocio. Entonces, estos indicadores sirven para varias cuestiones. Una de ellas es corregir déficit de caja, corregir
este tema que estábamos viendo el otro día, que tiene que ver con el fondo de maniobra negativo, que es muy incómodo para la mayoría de los rubros, sirve para compararme con empresas del mismo rubro. Benchmark es compararse. ¿Con qué te vas a comparar? Con empresas del sector, etcétera, etcétera. En las hay consultoras bursátiles. Acá en Argentina el tamaño de la plaza bursátil es bastante pequeño, entonces no es una plaza bursátil muy desarrollada. Por ejemplo, en Argentina la plaza bursátil es alrededor del 9% del PBI. En otros países es el 80% o el 50% Brasil, el 50% España, el 110% Estados Unidos. No me acuerdo Inglaterra, pero tiene un porcentaje muy alto, etcétera, etcétera. Entonces son plazas bursátiles muy desarrolladas. Entonces existen consultoras que se dedican a relevar todos los estados contables, porque son públicos, digamos, y hay más desarrollo bursátil, y aparte las empresas recurren a la cuestión bursátil porque es el modo de financiarse y buscar financiamiento de accionistas minoritarios de alguna manera también. Podría ser, sí, porque digamos ninguno llega a manejar el paquete mayoritario para obtener el control, digamos. Algunas veces podría ocurrir. Pero entonces, este tipo de indicadores que hablan de la eficiencia, hablan de las velocidades, sirven siempre para corregir cuestiones de efectivo, del efectivo, porque estamos hablando del corto plazo, cómo gestionar el corto. Identificar esas complicaciones y tomar las medidas o contramedidas necesarias. Ahí Juan a veces da un ejemplo de Tesla, que tuvo algunos inconvenientes con un auto autónomo que colisionó con un transeúnte y lo terminó matando, lamentablemente. Entonces tuvo muchas complicaciones, se le cayeron todos los ratios o lo que fuera, y bueno, y de a poco lo pudo solucionar, digamos, porque tuvo un impacto bursátil o lo que fuera. Creo que fue en el 2019, y tomaron medidas manejando este tipo de ratios para tratar de, con el flujo de caja que podían sostener, tratar de sostener la operación, digamos, ¿no? Porque como estamos hablando de las masas patrimoniales de arriba, estamos hablando de la operación. La inversión de abajo está quieta, porque vos en el medio de una crisis vos no vas a invertir, ni vas a desinvertir. Vos lo que vas a hacer es quedarte quieto desde el punto de vista del planteamiento del negocio. Y lo que haces es tomar todas las decisiones con las masas patrimoniales de arriba, digamos. También son útiles a nivel planeación del flujo de caja, digamos, porque parte de los ratios que vas a necesitar tienen que ver con el análisis de tanto los ciclos como las rotaciones. Además, Juan da algún ejemplo que tiene que ver con Mercado Libre, donde Mercado Libre también tiene asociado a una empresa que se llama Mercado Pago, y Mercado Pago lo que hace es justamente gestionar todo este dinero enorme que recibe de sus, porque es un intermediario entre alguien que compra y alguien que vende, y en el medio Mercado Libre tiene ese dinero disponible que alguien pagó y alguien todavía no cobró. Entonces hay un jueguito ahí que justamente Mercado Pago utiliza todo ese dinero de alguna manera y después va pagando y lo que. Entonces juega con estos plazos. Y acá habla de la inflación, ya te hablé un poquito de la inflación, que digamos,
todos los datos tienen que estar deflacionados, digamos, y si no tenemos que calcular las cosas sacándole el componente inflacionario, calcular y sacar las conclusiones y después volverle a agregar el componente inflacionario, porque si no, vas a sacar conclusiones erróneas, digamos. Esto te va a enmascarar todo. Después hay partidas que llevan IVA, partidas que no llevan IVA. Eso es relevante porque te tenés que acordar que cuentas por cobrar, que puede ser todas las parecidas que son créditos a cliente, pueden ser cheques diferidos que tengo en stock, pueden ser facturas que todavía no tengo el medio de cobranza, o lo que fuera, están todas con IVA incluido. Esa cuenta está con IVA incluido. Entonces, las ventas, si yo las saco del cuadro de resultados, están sin IVA. Entonces, si yo voy a poner un ratio que esté en esas dos cuentas, y voy a cometer un error porque uno tiene un 21% más y la otra no. Y hay que ver si el IVA es del 10,5, del 21, lo que fuera. Acá va a haber ejercicios que son todos del 21, pero en realidad vos tendrías que saber exactamente cuántos son los importes con IVA y cuántos son los importes sin IVA, y de acuerdo a lo que te pide la fórmula o tu planteamiento, etcétera, etcétera, para resolver esto, tendrás que usar con IVA o sin IVA. Ya vamos a ver en un pequeño ratito. Y después acuérdense, esto es AE1, también las diferencias sustanciales entre las variables flujo y variables stock, y de esto se trata, digamos. Acordate que todas las variables stock son las variables que yo saco del balance, son la existencia, el valor, el inventario, sí, el valor que yo saco una foto a un instante que puede ser 31 del 12, y lo que hago es tratar de, ver exactamente cuánto tiene de existencia cada elemento patrimonial. Lo anoto y digo, bueno, este cuánto tiene 10, este cuánto tiene 12, este tiene 14, etcétera, etcétera, y lo anoto todo. Entonces, el activo total, ¿cuánto me da? 1000. Bueno, listo. Vuelvo a sacar una foto dentro de un año y los podría comparar, suponete, cada un año, porque es el próximo ejercicio. Todas esas variables y todos esos elementos patrimoniales se llaman variables stock y están todas dentro del balance o estado de situación patrimonial. En cambio, las variables flujo están asociadas a un periodo que tiene un inicio. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de que el balance cierra el 31 del 12 del 22, que fue este fin de año pasado, el cuadro de resultados, que de ahí saco las variables flujo, se inicia un año antes, se inicia el 1 de enero del 2022 y finaliza el 31 del 12 del 22. Ahí hay una cuestión que dice, específicamente dice promedio. Ahora vamos a hablar del promedio, porque tendremos que tener la variable stock lo más fidedigna posible. A veces hacemos una simplificación. Es porque no tenemos más datos disponibles, pero tal vez la contabilidad de costos, no la contabilidad financiera o la contabilidad patrimonial, la contabilidad de costos tal vez tenga el dato, y a mí me sirve que me den el dato más preciso. Si no, tengo que ser consciente del error que estoy cometiendo. No del error, sino del ajuste. Che, mirá, lo calculé de esta manera, pero si tuviera este dato o estos lo podría ajustar y sacar un dato un poquito más preciso. Vamos a repasar un poquito de variable flujo y variable stock para recordar. Yo siempre trato de poner la analogía del tanque de agua. Porque, digamos, acá hay una canilla que carga agua. Y acá hay, por ahora vamos a poner una, pero podrá haber una canilla, dos canillas, que sale agua. Por un momento, digamos que acá entra 1 litro
en un día, y acá en un día también sale 1 litro. 1 litro. Este no anda por ahora, no anda. Y acá sale 1 litro en un día. Entra 1 litro, sale 1 litro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que esto vale lo mismo. Porque si entró 1 litro y sale 1 litro, la altura del tanque, del líquido, es la misma. Ahora, si acá entra 1 litro y salen 2, acá hay una variación. Lo que quiere decir es que la altura va a ser menor. No sé cuánto, pero menor. Entonces, ¿de qué depende la altura? Depende de la variable flujo de entrada y de las variables flujo de salida. ¿Cómo se mide la variable flujo? Son litros por cantidad de tiempo. Bueno, porque estoy hablando de líquidos, ¿no? Pero podrían ser flujos monetarios también. Entonces, siempre está asociado a un periodo de tiempo. Si acá lo mido en forma anual, acá también lo tengo que medir en forma anual, todo anual. Ahora, si acá lo mido diario, acá es diario, todo diario. Entonces, nos tenemos que decidir qué unidad vamos a usar. Por ejemplo, puede ser por trimestre, puede ser por día, puede ser por mes o puede ser por año. Pero una vez que te decidiste, no empeces a mezclar porque te vas a confundir. Si esto yo lo mirara desde el punto de vista de una empresa, por ejemplo, una empresa industrial, y digo, bueno, vamos a asociarlo a algo más monetario, algo un significado, vamos a decir los activos, qué sé yo, vamos a mezclarlo con algún concepto acá de la materia. No sé. Pará, pucha. Bueno, está, pero no está mostrada, está oculta. Bueno, te lo cuento. En el caso de una empresa, esto sería que... Espérate. Sí, sería, por ejemplo, una empresa, vamos a poner que esto es la cantidad de máquinas. Estoy hablando de un elemento patrimonial del activo fijo. Si estas son las masas patrimoniales, el activo fijo es este que está acá, y una cuenta se llama maquinaria. Entonces, yo lo podría hacer con cualquier cuenta que está acá, puedo hacer este concepto que yo te voy a decir ahora. Suponete que esta empresa tiene algunas maquinarias, por ejemplo, tornos o maquinarias. Entonces, la empresa compra una máquina. Entonces, ya tenía todas estas, compra una máquina y entonces crece por acá. Entonces, antes medía 20 máquinas, ahora mide 21 máquinas. Al año siguiente invierte, hay una inversión de capital, invierte en otra máquina. Entonces, en vez de 21 máquinas, este líquido que está acá, que sería el stock de capital, se llama stock de capital, en vez de 21 máquinas va a tener 22 máquinas. ¿Por qué? Porque la salida es ninguna. Pero entonces, compra otra máquina, acá dice 22. Ahora, ¿qué pasa? También puede pasar que año tras año hay una representación del desgaste de la maquinaria. Entonces, no se mide en cantidad de máquinas, sino en el desgaste, lo que vos mandás a pérdida o castigás en el ejercicio. Entonces acá hay una depreciación de la maquinaria y el stock de capital va disminuyendo. Antes era 20,
ahora es 19,8 o 19,5 el stock de capital, porque hay una parte que se deprecia. Así funciona la empresa. Cuando se incorpora una máquina, acá era 19,8, acá va a empezar a decir 20,8. Hasta que aparezca la depreciación, etcétera, etcétera. También podría ser que un día, vendas una máquina que ya está obsoleta. También puede pasar que vendas una máquina y tendrás una máquina menos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenés que saber que la variable stock es la foto que yo saco en determinado momento. Y la variable stock va a depender de las variables de flujo de entrada y las variables de flujo de salida. Esta variable flujo de entrada podría estar anulada, podría estar que recibo cada 3 meses, puede ser que reciba todos los días, y también las canillas o válvulas de salida, también puede ser que yo las regule para que salga poquito, para que salga mucho. Entonces, de lo que se trata es de manejar las variables flujo de entrada, de salida y las variables de stock. Pero son conceptualmente diferentes. Uno es un instante, es el nivel del tanque, y los otros es justamente la medida del caño. Vos ponés un medidor acá en el caño y decís, en un mes pasaron tantos litros. Entonces, los indicadores de actividad o de eficiencia tienen que ver con los ciclos, medir los ciclos o medir las rotaciones. En realidad es lo mismo, nada más que uno es uno sobre el otro. A mí me resulta, a otros no sé, expresarlo como lo expresaba Dupont. Entonces, si yo le hiciera como hace Dupont, Dupont dice que el RA es igual a utilidad neta sobre activos totales. Y esto lo expresa como utilidad neta sobre ventas, que es un margen, por las ventas sobre los activos totales. ¿Por qué pongo esto? Porque las ventas es una variable flujo, y los activos totales es una variable stock. Siempre use la palabra promedio. Ahora vamos a ver por qué usamos el promedio. Esto que dijimos que es un margen por una rotación, se parece a esto que está acá. Las rotaciones se expresan como variables flujo sobre variables stock. Si no te lo acordás, por favor, acordate de Dupont y vas a saber cómo se calcula una rotación. Ahora, ¿cómo se calcula un plazo de transformación? El plazo de transformación de la materia prima o el plazo de transformación de los semielaborados, el plazo de transformación de los productos terminados a costo de mercadería vendida, son plazos y se hacen exactamente al revés que esto. Variables stock van arriba y variables flujo van abajo. Acá lo multiplica por el número de días. Eso ahora lo vamos a ver. Es algo sencillo que se puede hacer así o se lo puede dividir a BF sobre N y te va a dar bien. Como esto te va a dar en días. Si esto está en días, te va a dar en días. Y esto te va a dar en veces. Esto es una rotación. Y esto de acá es un ciclo, un periodo que se mide en días. Y así es como lo explica Juan. Y él, lo mismo, la variable, el ciclo, que es el ciclo del negocio,
que es desde cuando yo recibo la materia prima, se transforma en semi-elaborado, se transforma en producto terminado y lo vendo y tengo cuentas por cobrar que me lleva todo esto, el ciclo del negocio nace acá y termina acá. Se llama ciclo de maduración del negocio. Podría ocurrir alguna salvedad a esto, pero a grandes rasgos, cada uno de estos ciclos que están acá, los voy a calcular de esta manera. Variable stock sobre variable flujo por la cantidad de días del periodo de que de la variable flujo. Entonces dice, se define el ciclo o el periodo, se define como los días promedio que le toma una variable stock en transformarse tirada o jalada por la variable flujo. Es cuántos días le toma a la variable stock transformarse. ¿Ves? Transformarse. ¿Cuánto tarda en transformarse? Jalada por esta variable. Y la rotación se define como un índice promedio de rotación, lo que le toma a la variable flujo en transformar a la variable stock. Y esto es una velocidad, es en cantidad de veces. Entonces acá pone un ejemplo y dice, mira, en mi baño siempre tengo 4 cepillos de dientes y uso uno por mes. ¿Cuál es el ciclo y el índice de rotación? Yo para pensar este pequeño ejercicio hago la analogía del tanque de agua. Entonces, según este enunciado que está acá, dice que siempre en el baño hay cuatro cepillos de dientes, dice ahí, ¿no es cierto? Entonces acá hay siempre 4 cepillos de dientes, lo que significa que esto que entra acá es igual a esto que sale. Si entra uno, sale uno. Si entran 20, salen 20. ¿Por qué? Porque siempre hay 4. Acá lo dice, ¿ves? Entonces dice, variable stock. ¿Cuánto es? 4 cepillos de dientes. Variable flujo. Un cepillo por mes. Porque dice que usan un cepillo por mes. Entonces, si usa un cepillo por mes, acá hay un 1. O sea, 1 sale. Si sale 1, también entra 1. Porque dijimos que lo que entra es igual a lo que sale, según el enunciado que está acá. Entonces dice, variable flujo de salida, un cepillo por mes, lo que equivale a 12 cepillos por año. Si yo lo mido en meses, acá dice un cepillo por mes. Pero si yo lo midiera en años, acá diría 12 cepillos por año. Acá diría la palabra año. Y acá diría la palabra mes. ¿No? Lo mismo acá, diría 12 y ahí diría un mes. Voy a simplificar. Entonces el ciclo se calcula la variable stock 4, acá pone un 4, sobre la variable flujo. Si lo quiero calcular en años es una cosa, y si lo quiero calcular en meses es otra. Entonces sería, si en meses es 4 sobre 1, me da 4 por 30 días, por ejemplo. Te da 4 por 30, te da 120, porque un mes, ¿cuánto es? 30 días. Entonces, 4 por 30, 100 días de stock. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si yo lo aplico con la bañera y tengo 4 cepillos de dientes, yo podría decir, mira, no voy a reponer ninguno, no repongo ninguno, esto está anulado porque no repongo ninguno, y acá salía uno por mes. Estos 120 días significa que
si yo no repongo ninguno, hasta dentro de 4 meses me puedo bancar con el stock que tengo. O sea, 120 días de stock quiere decir que acá van a salir 4 cepillos y acá no tengo ninguno. En ese momento yo repongo, no hay ningún problema. Pero lo que va a ocurrir con la variable stock es que esta va a bajar a 3, después va a bajar a 2, después va a bajar a 1, después a 0. Y en ese momento repongo. Eso es lo que significa estos 120 días de stock. Y después dice, la velocidad o rotación, si la calculo como mes, es la inversa. Entonces dice 1/4 es la rotación. ¿Por qué? Porque eran esto que está acá, variable flujo sobre variable stock. 1, que es la variable flujo, sobre la variable stock, me da 0,25. O sea, como te dura el stock 4 meses, estás usando el 25% de tu stock cada mes. Esto si estuviera expresado en meses. Yo también lo podría expresar en... lo puedo expresar en por año. Entonces, sería 12 dividido 4. Si estoy por año, es 12 dividido 4. O sea, quiere decir que la velocidad es 3. O sea, se repone el stock en forma total 3 veces por año. O sea, acá porque lo calcularon en forma mensual. Pero si lo calcularon en forma anual, lo que quiere decir es que vos repones 4, 12 sobre 4, 3. 3 veces por año el total de tu stock. Vos podrías decidir, como acá lo hace una vez por mes, bueno, el tipo compra un cepillo por mes, pero también perfectamente podría gastarse los 4 cepillos, ir a la farmacia y comprar 4 más, y así sucesivamente. Por eso es importante el tema del promedio. Por eso siempre habla de stock promedio, stock promedio. ¿Por qué habla de promedio? Bueno, porque si yo te hago, mira, el promedio de los semestres, por ejemplo, hago, acá tuve 8 y después tuve 0, dividido 2, ¿cuánto es? 4, el promedio, ¿no? El promedio, porque 8 más 0 dividido 2 te da 4. Entonces, en promedio tuve 4 cepillos de dientes, pero yo un día tuve 8 y un día tuve 0, pero en promedio tengo 4. Entonces, a veces es peligroso usar un estado patrimonial que pertenece un año anterior y un estado patrimonial que pertenece un año posterior. ¿Por qué es peligroso? Bueno, porque yo voy a tomar el promedio de estos dos, pero más útil sería si yo supiera la evolución de esa variable. Eso no te lo dice la contabilidad financiera ni la contabilidad patrimonial. Eso te lo dice la contabilidad de costos. Entonces, puede ser que obtengas ese dato de la contabilidad de costos. Sería genial que vos sepas, bueno, cuánto tuvo de cepillos de dientes, este mes tuvo 1, este mes tuvo 1, este mes tuvo 8, este mes tuvo 4, este mes tuvo 6. Cuando yo haga el promedio de todo esto, igual va a dar 4, porque siempre tenía 4. Y el ejercicio tal vez te dé lo mismo. Entonces, lo importante es ver, y digamos, si yo lo único que tomo es el 31 del 12 de tal año, el 31 del 12 del siguiente año, y el uno da 0 y el otro da 1000, bueno, te va a dar que tenías 500 cepillos en promedio, y a lo mejor nunca tuviste más de 4 cepillos, pero porque el último día compraron no sé cuántos cepillos. Entonces, los estados contables son fidedignos, pero a veces no reflejan el stock adecuadamente. Entonces, vos tenés que saber en promedio cómo se movió esa variable. Siempre vas a encontrar la palabra promedio de todas las variables stock. Bueno, los ciclos. Dijimos que desde acá hasta acá es el ciclo de maduración del negocio. Y el ciclo de maduración del negocio incluye un ciclo de inventarios, el ciclo de inventarios,
en una empresa comercial, acá dice ciclo de las mercaderías, en una empresa comercial. Pero en una empresa de índole industrial, acá hay un ciclo de materia prima, hay un ciclo de productos semi-elaborados y hay un ciclo de productos terminados, que se calculan por separado cada uno. Este ciclo y este ciclo, ¿no? Y después está el ciclo de cuentas por cobrar. ¿Cuánto tardo en cobrar en promedio a mis clientes? Todo esto se llama ciclo de maduración. Es desde acá hasta acá. Ciclo de maduración. A esto, al ciclo de maduración, hay una parte de los proveedores que me financian 30 días, me financian 60 días, los proveedores de pedales, los proveedores de asientos, los proveedores de ruedas de bicicletas me financian. Hay otros proveedores que no. La pintura yo la tengo que pagar taca taca, pero el resto, algunas cosas me la financian. Entonces ese financiamiento que me dan los proveedores, yo lo resto a mi necesidad operativa, mi inversión que yo necesito para la operación. Y la resto, la resto. Entonces calculo el ciclo que me financian los proveedores y lo resto. Y a la diferencia es la real necesidad que tiene la empresa en forma operacional de conseguir ese dinero. La real necesidad de financiamiento que necesita se llama ciclo del efectivo, que se calcula en días, como diferencia entre el ciclo de maduración y el ciclo de egresos. Acá aparece lo mismo, nada más que aparece en inglés, para que tengan noción de cuál es la nomenclatura. A veces aparece algún ejercicio que esté en inglés, etcétera, etcétera. Y lo que tienen que calcular es el ciclo efectivo, el Cash Conversion Cycle. Seguimos con el desarrollo de la fórmula, que es importante para entrar al problema. Tenemos un problema que resolver, que es el problema más complejo que tenés. O sea, vamos a resolver el problema más tedioso, que es rota veloz. Acá dice plazo de maduración. Lo que queremos hacer es calcular cada uno de estos. ¿Ves? Entonces, un plazo de maduración o un ciclo, en este caso del elemento patrimonial A, es una variable stock sobre una variable flujo. ¿Cuál? Y ahora vamos a ver, porque si esto es materia prima es una cosa, si esto es semi-elaborado eso es otra, si esto es cuentas por cobrar será otra. Y esto que está acá, ¿qué es esta N que está acá? Esta N es el tiempo que tiene que ver con la variable flujo. La variable stock, dijimos, siempre miro la bañera o el tanque de agua, y dijimos que hay una variable flujo de entrada, una variable flujo de salida. Y hay una variable stock acá, una variable existencia. Es la altura del tanque de agua. Es esta altura que está acá. Y la variable flujo, siempre vamos a mirar la de flujo de salida. Vos acordate que siempre es el flujo de salida. Entonces, si yo esto lo miro en litros, ¿es litros por qué? Litros por mes o litros por año. Bueno, ¿cuántos litros por año? Si vos mirás la factura que te viene de AISA, ¿qué serán? Dice metros cúbicos por mes, porque te factura por mes. Te dice, bueno, usted consumió 10 metros cúbicos y te factura 10 metros cúbicos. Bueno, esto es lo mismo. Es esta variable flujo, ¿a qué pertenece? Mirá, pertenece a un mes. Bueno, listo. Entonces acá, ¿qué pones? 30. ¿Por qué? Porque un mes son 30 días. Si esta variable flujo fuera anual,
A menos que te lo diga el ejercicio, si fuera anual, bueno, dice anual ahí. Acá pones 365. Eso se dice año civil. Si dice año comercial, pones 360. Y si no, le preguntas al docente y dice, che, ¿qué usamos? ¿Año civil o año comercial? Usa tal. Listo. Año civil 365, año comercial 360. ¿Sí? Bueno. Otra manera de verlo, lo mismo que te mostré antes, lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Esta N que está acá, la paso acá abajo, mirá. La saco de acá y la paso ahí abajo. Vos decís, ¿para qué la pasas ahí abajo? Si ya me había acostumbrado. Bueno, porque es útil pasarla ahí abajo. Vos podés usarla como vos quieras. Mientras que no te confundas, no me interesa. ¿Por qué es útil usarla ahí abajo? Bueno, porque ya quedaría expresado esto en días. Entonces, la variable flujo ya la direccionaste a días. Y ya no te importa cómo te vino. Ya la tradujiste y tradujiste todas tus variables flujos sobre n, o sea, sobre 30, sobre lo que fuera, y ya la tradujiste a valor diario. Entonces ya no te calentas más y ya queda en valor diario. Y de hecho yo resolví el rota veloz que vas a ver ahora, el ejercicio así. Así no tengo que hacer ajustes ni nada. Entonces, lo que hice es pasar la n acá abajo y expreso todo esto en valor diario. Bueno, acá lo que hacemos es hablar un poquitito del activo circulante. Ya lo estuvimos hablando en otras clases o lo que fuera. Y acá lo que dice es, mira, hay bastantes elementos patrimoniales que pertenecen, estos serán más líquidos y estos menos líquidos. Y entonces hay que clasificarlos de acuerdo a su comportamiento. Hay algunos que se parecen mucho al efectivo y están acá arriba, otros que se parecen a derechos de cobro y están acá. La cuenta más relevante de los realizables será cuentas por cobrar. Hay otras, pero esa abarca como el 90%, es por eso es la que más nos ocupamos. Y las existencias se llaman bienes de cambio, pero acá adentro hay materias primas, semielaborados, productos terminados. Estas disponibilidades que están acá, dice, van a estar definidas por la política de tesorería. Eso lo vamos a ver en una clase que se llama, no me acuerdo si AE6 o AE7. Eso es porque, bueno, en cualquier empresa está bueno tener disponibilidad de dinero, pero si tenés dinero ocioso hay que colocarlo, porque si no, ese valor tiempo del dinero hay que colocarlo porque entonces el tesorero, digamos, cuando tiene un horizonte determinado para colocarlo, lo coloca. Entonces, por eso dice, debe ser lo menor posible para asegurar la operatividad de la compañía sin contratiempos, pero esto en forma conceptual tiene que tender a cero. No digo que valga cero, pero tiene que ser lo más chico posible. Capaz que para cierta compañía lo más chico posible son 10.000 pesos y para otra son 100 millones o 10 millones de dólares, qué sé yo, no sé, eso ya hay que ver cada compañía. El sobrante adicional necesario debe invertirse en razonable, suponiendo tasas más seguras. Eso es porque lo coloca acá como inversión temporal, digamos, que en este caso, bueno, lo pone en una tasa determinada, un interés, y ya no se parece disponible, por eso pasa a una cuenta de acá. Realizables. Hay muchas cuentas dentro del activo realizable, pero la principal es cuentas por cobrar, digamos el 80-90%. Se define por la política de créditos y permite incrementar las ventas dándole a los clientes flexibilidad de pago. A mayor créditos impacta mayores ventas, pero también mayor incobrabilidad. Lo que quiere decir es que, bueno, la gente de marketing, de comercialización de ventas, lo que quiere es incrementar esto cuentas por cobrar, ¿no? ¿Qué quiere marketing? Que esto sea lo más grande posible. ¿Por qué? Porque le lubrica las ventas. Algo que no pueden vender, como lo dan a crédito, lo venden, ¿no es cierto?
Eso es lo que quieren los de marketing, pero los de finanzas lo que quieren es achicar esta cuenta. Entonces, tenés un conflicto, roces, entre los de marketing y de finanzas, que uno quiere que cuentas por cobrar sea muy grande y el otro quiere que sea muy chico. Digamos, entonces, bueno, la alta dirección tendrá que definir su política de créditos para decir, bueno, vamos a financiar hasta, no sé, 15 días, un mes o lo que fuera, hasta 100.000 pesos por cliente, 1.000.000 de pesos por cliente, andás a ver cómo lo definirán, etcétera, etcétera. Por eso, esto impacta en lo que vos tenés que financiar, digamos, porque este dinero lo tenés que salir a buscar. Digamos. Si no, tenés que hacer que tus proveedores te financien, cosa que algunos lo logran y otros no. Existencias, dice, depende de la política de inventarios que tenga la empresa. Yo también debería, lo ideal, vos que me decís, che, mira, tiene que tender a cero, productos terminados, todo tiene que tender a cero. Bueno, eso es lo que trata de aplicar Toyota, digamos, ¿no? Que tiene una política de inventarios lo más cercano a cero. Ahora, eso, digamos, en forma ideal, pero también existen rubros en que si vos no tenés en la estantería el producto, no lo puedes vender. Entonces, en Frávega, vas a Frávega, comprate un lavarropa. Si no lo tienes, no te lo compras y te vas a la empresa de enfrente, digamos, ¿no? O no sé, tal vez un lavarropa no, pero qué sé yo, una plancha. Si no está, y bueno, te vas a otro lado directamente. Entonces, lo que no tenés en la estantería, no lo vendés. Eso es en el rubro comercial. En el rubro industrial, lo que tenés que tener en stock es de materias primas y productos terminados. Bueno, hay que ver qué es lo que vos abastecés, digamos. Pero a lo que voy es que el, eh, hay una política de inventarios que también cuesta dinero. Eh, y siempre también marketing quiere que sea lo más alto posible y finanzas quiere que sea lo más baja posible para asegurar eh, digamos, la eficiencia de las cuentas y ratios, etcétera. O sea, que hay cuestiones de compromiso, se llaman, eh, sí, paradojas, roces o lo que fuera. Hay situaciones de equilibrio o alguien las tiene que arbitrar, equilibrar, eh, para dar un crédito razonable, pero no un crédito que te sea muy oneroso, digamos, ¿no? Y lo mismo con productos terminados, digamos, hay que evaluar cuántas ventas perdés por no tener existencias, etcétera, y bueno, tratar de manejar ese tema. Ya estuvimos hablando de esto, y ahora vamos a ver administración del circulante operacional y su enfoque temporal, que tiene que ver con el planteo de los ciclos, que ya dijimos que somos capaces, ahora vamos a ver, de calcularlos como ciclos, donde se calcula en días, por ejemplo, y también en veces, en velocidad, en veces, cuántas veces rotas por año, por ejemplo, ¿no? Dijimos que el ciclo de inventarios para una empresa comercial es uno solo desde acá hasta acá, y para una empresa industrial se divide en subciclos, uno de materia prima, uno de semielaborados, uno de productos terminados. En el caso de tener que analizar una empresa que es de índole industrial, no pueden, tienen que calcular cada uno por separado y después sumarlos, no antes sumar los componentes porque le va a dar cualquier cosa. Este es el ciclo de cuentas por cobrar y acá le restan el ciclo de egresos o cuentas por pagar. Y eso termina siendo el ciclo del efectivo
que es el dinero que tiene, o el ciclo de caja, que es el dinero que tiene que conseguir esta empresa para financiar su operación. ¿Qué es lo ideal? Bajar esto, bajar esto, bajar esto, bajar esto, bajar esto, para que vos necesites menos dinero invertir, digamos, y aumentar esto. O sea, pagarle más tarde a tus proveedores, digamos, o conseguir proveedores que te financien más. Y ahora lo que vamos a hacer es plantear cómo haríamos para calcular, por ejemplo, cada uno de estos ciclos que vimos antes. Estos ciclos, ¿cómo los calcularíamos? Bueno, en todos va a haber una fórmula, en todos, porque la fórmula es siempre la misma. La diferencia es el componente que yo quiero analizar. Variable stock, pero salió mal, variable stock sobre variable flujo. Le puedes multiplicar por n acá, o si no, lo dividís por n acá abajo. Es lo mismo. Bueno, y entonces vamos a ver, para las materias primas, cuál es el numerador y cuál es el denominador. Para las semi-elaborados, cuál es el numerador, cuál es el denominador. Para los productos terminados, numerador, denominador. Para el ciclo de cobranza, para calcular el ciclo de cobranza, que es cuentas por pagar, cuál es el numerador y cuál es el denominador. Yo para eso, para facilitar eso, les hice un dibujito, que justamente les traigo un dibujito anterior. Este dibujito lo pasé acá, y entonces tengo lo mismo que antes, y acá decía, la cuenta materia prima, el ciclo de la materia prima. ¿Te acordás que voy a calcular el ciclo de la materia prima? Acá dice ciclo de semielaborados, ciclo de productos terminados, ciclo de cuentas por cobrar. Siempre la fórmula es la misma. Variable stock sobre variable flujo por días del periodo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y acá hay una pequeña salvedad. Ahora, la variable stock es el elemento patrimonial que se llama materias primas. ¿Cuánto eran las materias primas al 31 del 12? 100. Bueno, 100, listo. Acá arriba ponemos 100. ¿Cuántos son los semielaborados? 120. Acá arriba ponemos 120. ¿Cuántos son los productos terminados? 150. Acá arriba ponemos 150. ¿Cuántas cuentas por cobrar? Bueno, acá arriba ponemos 1000, 1000, listo. Fenómeno. Hay una salvedad, pero ahora. Vamos a ver los denominadores. Los denominadores. Ingreso de materia prima a producción del periodo. ¿A qué se refiere? A esto que está acá. A esto que está acá. Entonces yo tengo que saber cómo se mide, o alguien tiene que medir cuánta materia prima metieron en la producción. Y vos decís, pero ¿en cuánto tiempo? En un mes, en un año. O sea, esto es un caño, y en este caño pasó toda esta materia prima que está acá. 58 toneladas, ¿en cuánto? En 6 meses, listo. Bueno. ¿Cuántos de estos productos terminados? Sigo. Entonces, en el denominador acá, es el valor que figura acá. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses acaba 180 días. 180. Si es en un año, acaba 360, 365. Si es en un mes, acaba 30. ¿Está bien? Bueno. Dijimos, este de acá, el numerador es la cuenta semielaborados, producción en proceso. En el denominador va ingreso a productos terminados del periodo. ¿Cuál es este valor que está acá? Entonces, vos acá también, esto es un caño. Entonces decís, bueno,
cuántos productos pasaron por, digamos, terminaron de producirse, de producirse y fueron a la estantería. ¿Cuántos? Todos estos. Bueno, están valorizados en pesos, en lo que fuera. Bueno, entonces pones semi-elaborados acá arriba sobre todos estos productos que están acá, que es el costo de fabricación del periodo. ¿De cuánto? Si acá lo mediste, si acá se midió en un mes, este costo también es en un mes. Si este fuera anual, este sería anual. Volvamos. Si acá dice que es anual, acá va 365. Si acá dice 6 meses, acá va 180. Bueno, sigamos con el siguiente. La cuenta productos terminados. Estoy parado acá. Estoy parado ahí. La cuenta productos terminados. ¿Cuánto vale? 1000. Listo. Fenómeno. Pongo acá arriba 1000. 1000. Tac. 1000. Dividido. La variable flujo. Acá dice costo de la mercadería vendida del periodo. Es esto que está acá. Siempre es la salida. ¿Ves que es la salida? Es la salida. Entonces, el costo de mercadería vendida lo pongo acá abajo. ¿Cuánto es? 500. Listo, lo pongo ahí abajo. ¿Por cuánto? Bueno, que es en un año, 365. Es en 6 meses, 180, etcétera, etcétera. Y el último, tengo que hacer cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar es esto que está acá. ¿Cómo pasás de un producto terminado a cuentas por cobrar? Bueno, hay algo intermedio que es la facturación. Estas son las ventas, pero están en otro lado las ventas. Y este precio está a precio de costo, todo lo que está acá está a precio de costo, y lo que está acá está a precio de venta, que es el precio de costo más un markup. Y está con IVA incluido. Esto que está acá está con IVA incluido. Entonces, la variable stock es lo que diga esto. ¿Cuánto vale eso? 2000. Pongo 2000. Tac, tac, tac. Sobre las ventas. Me fijo acá. Las ventas. ¿Cuántas son las ventas? 3000, no sé, 3000. Pongo 3000. ¿Qué pasa? Las ventas están sin IVA. Entonces acá va a decir variable flujo masiva. ¿Por qué? Porque lo que está arriba y lo que está abajo, o los dos tienen IVA o los dos no tienen IVA. Como cuentas por cobrar ya tiene el IVA incluido, le tengo que agregarle a las ventas el IVA por el periodo. ¿Cuánto es el periodo? Si es un año, 365, si son 6 meses, 180, si es un mes, o si fueron, no sé, un trimestre, 90 le pones y listo. Bueno, y después dice, esto es cuentas por pagar, cuentas por pagar. Esta es del pasivo circulante, es cuánto tardás vos en pagarle a los proveedores. Bueno, acá también es cuentas por pagar y lo dividís por... ¿Por qué puso cobranzas del periodo este periodo? Eso está mal. Ahora vamos a ver lo que va ahí. ¿Cobranzas de quién? De los proveedores. Estamos. Bueno, el ciclo del efectivo es ciclo de maduración menos ciclo de egreso. ¿Esto cómo lo hace? Lo hace por diferencia. El ciclo del efectivo lo hace por diferencia. O sea, ciclo de maduración del negocio menos el ciclo de egresos, que son los días que tardó en pagarle a los proveedores. Esto menos esto es el ciclo del efectivo. Y eso es lo que está haciendo acá.
Ciclo de maduración menos ciclo del egreso. Se calcula como diferencias de ciclos. Bueno, si en vez de calcularlo por el lado de los ciclos, lo querés calcular por el lado de las veces o rotaciones, haces variable flujo sobre variable stock. El concepto es el mismo y lo que te va a dar es en veces, directamente en veces. Si esto fuera, por ejemplo, el índice de rotación de las materias primas, acá iría materia prima y acá iría la variable flujo, que son las materias primas que entran al siguiente bloque. ¿Cuáles son? Bueno, son las materias primas consumidas durante un año, durante no sé qué. Entonces eso te va a dar que las materias primas rotan una vez al año, 3 veces al año, 28 veces al año, etcétera, etcétera. Bueno, acá dice algunas cositas del índice de rotación, bla, bla, bla. Bueno, el plazo, eh, el plazo medio del ítem A se puede calcular como los días del periodo sobre el índice de rotación. O sea que yo para pasar del plazo, puedo pasar tanto ir de índice de rotación a los plazos o de los plazos al índice de rotación, multiplicando o haciendo la inversa o multiplicando o dividiendo por los días del periodo. Digamos. Vamos a ver el caso rotaveloz, que es un caso bastante interesante y es un caso que es el más completo, que tiene varios ítems. Es un caso ilustrativo que está resuelto, pero da idea, digamos, los otros ejercicios son más sencillos, pero si vos te das idea con este ejercicio en particular, repasa un montón de conceptos. Entonces dice, mira, la empresa Rotaveloz lo contrata a usted como auditor operativo externo para que efectúe un análisis sobre diversos aspectos de la gestión productiva, comercial y financiera de la compañía. Para ello, usted se hace presente en la firma y recaba la siguiente información. Datos reales del último ejercicio. Compras de materias primas, 6.655. Consumo de materia prima, 5.000. Costo de producción, 10.000. Costo de los productos vendidos, 11.000. Ventas totales, que sale de cuatro resultados, 20.000. En particular, todos estos datos que están acá, ustedes que fueron contratados como auditores operativos, los fueron a pedir a otro lado. Esto que está acá no te lo dio contabilidad patrimonial. Esto lo sacaste de la contabilidad de costos, de haber estado en la fábrica. Estos datos que están acá son datos extracontables. Este dato de acá sale de la contabilidad. Los 20.000 salen de la contabilidad. Los 1.000 estos que están acá, no sé, porque acá dice saldos medios. ¿Cómo se calculan los saldos medios? Bueno, ya te dije, si hay dos ejercicios y esto vale 1.000 y este de acá vale 2.000, ejercicio que termina en el 2021 y este termina en el 2022, este vale 1.000 y este 2.000, el saldo medio ¿cuánto es? 1.500, porque haces 1.000 más 2.000 dividido 2, 1.500. Ahora, ¿qué pasa? Vos no sabés si en el medio esto valió 0, valió lo que valió, no sé. Yo lo único que sé es que el promedio es 1.500. Y lo que te está dando acá es eso. El saldo medio ya calculado de las materias primas, del producto, productos en curso de fabricación, que son los semi-elaborados, los productos terminados, las cuentas
por cobrar y las cuentas por pagar. O sea, alguien se hizo ese laburo del saldo medio. Y como es un ejercicio, ya alguien lo calculó. También te da las existencias al cierre del ejercicio. Materia prima 1500. O sea, estas son variables stock. Producción en curso 800. Productos terminados 1200. Esto es el enunciado. Además dice, vamos a, después de eso, y lo que vamos a hacer es, tenemos unos objetivos de rotación a partir de unas políticas trazadas, que son expresados como tiempo de existencias. El ciclo de materias primas, yo quiero, que es un objetivo, que sea 2 meses de stock. El ciclo de producción en curso, 1 mes de stock. Y el ciclo de producciones terminadas, 45 días. O sea, esto habla en meses. Esto es, perdón, sí, en meses, pero puede ser en días. 60 días, 30 días, 45 días. Ese es el objetivo. Después dice, los costos expresados como porcentaje promedio del precio de venta, las materias primas el 50% del precio de las ventas. Los productos en curso el 70% y productos terminados el 80%. Te está diciendo a qué tenés que apuntar. El 80% de la venta de las firmas se efectúa en cuenta corriente, siendo una condición pactada 30 días. O sea, tus clientes te pagan a 30 días. La materia prima se adquiere con un pago de 20 días. O sea, vos te financiás con tus proveedores de materia prima en 20 días. Pero tus clientes te pagan a 30. Ahí ya está perdiendo 10 días, digamos. Las ventas para el año próximo se prevén que crecerán un 20% del ejercicio recientemente concluido. Veamos qué podemos hacer con esto. Te dice, primero, calcular los ciclos reales. Vamos a ver si podemos calcular los ciclos reales. Después dice, el periodo a financiar por la empresa, es decir, el plazo que la empresa realmente tiene que financiar la operación, o sea, el ciclo del efectivo. Después dice, comparar la rotación actual de las existencias con los objetivos fijados. O sea, hay que hacer un benchmark con lo que actualmente le pasa a esta compañía con lo deseado, que ya te dijo cuánto es lo deseado. Calcular el cálculo del circulante de depósito necesario para el nivel de ventas previsto y comparación del saldo de existencias actuales versus el circulante de depósito necesario para el año próximo. Bueno, veamos qué podemos hacer. Mira, lo primero, acá voy a poner, después voy a poner un tilde si es que lo hacemos o no lo hacemos. Vamos a ver. Ciclos reales, vamos a calcular los ciclos. Y vamos a ver el periodo para financiar por la empresa. O sea, te está preguntando el ciclo del efectivo. Bueno, yo me tomé el trabajo de pasar el enunciado a este dibujo. Dice, compra de materia prima, 6.655. Depósito de materia prima, 1.000 mangos. El consumo, 5.000. Los productos, productos en curso, 400. Todos estos datos que están acá, yo los saqué del enunciado. Y acá están, mirá. Este es el enunciado, 6.665, ese es este de acá. Lo pasé para saber qué me están pidiendo, porque si no es mucha información y es complicado. Yo me hago el dibujito, yo laburo más fácil con el dibujito. Digamos. Los saldos medios, acá dice 1.000, ¿ves? Este es 1.000, uy. Este 1.000 es este 1.000 de acá, este 400 es este 400 de acá, este 800 es este 800 de acá, 2.000 es este 2.000 de acá, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, ¿qué piden? Calcular los ciclos. Entonces, acá pasamos en limpio como un balance, donde está cuentas por cobrar. Los saldos medios ya me los dio. Digamos, la manera más fácil que tiene
un analista de hacer esto, de calcular los saldos medios, es con el ejercicio inicial y el ejercicio final. Sería cuando te publican dos balances seguidos. Eso, ¿está bien utilizarlo? Sí está bien utilizarlo, pero si yo tengo la información del promedio diario de cómo se movió la variable, utilizo eso. Mejor que usar esto. Pero si tengo esto, son los datos que me dieron. Porque a veces uno no tiene acceso a contabilidad de costos. Bueno, estos son todos datos que son los que anotamos acá, están pasados en limpio, acá en un balance que está acá, ¿no? Acá hay, del lado del pasivo operacional están cuentas por pagar, acá está cuentas por cobrar, productos terminados, productos en proceso, productos en curso, etcétera, materias primas. Bueno, después, el cuadro de resultados. Dijimos que vendía 20.000, que el costo de mercadería vendida era 11.000 y te da un beneficio bruto, una utilidad bruta de 9.000. Fenómeno. ¿Qué hace este ejercicio? Directamente lo calcula en forma diaria. O sea, divide esto, dividido 365 y te da este valor. Dividido 365 te da este valor. Como algunos valores los voy a necesitar sin IVA y otros con IVA, también calcularon con IVA y sin IVA. ¿Ves? Listo. Está pasando en limpio, acá pasa en limpio todos los datos para no equivocarse. Pues son muchos datos. Dice, información de la contabilidad de costos, que no está en los balances. Compra de materia prima, 5.500. Consumo de materia prima, 5.000. Son todas las cosas internas que estaban en ese cuadrito que te lo muestro acá, mirá. Todo esto interno, algunas de estas cosas las sabe nada más que contabilidad de costos. Entonces, acá dice información de contabilidad de costos, no está en los balances. Eso no se publica en los balances. Entonces, te dieron esto, ¿y qué hago? Ya lo calculo en forma diaria. ¿Por qué lo calculo en forma diaria? Porque va a pasar que ya directamente no tengo que, si utilizo el valor diario, ya me olvido de ajustar por el periodo, digamos. Ya lo hice acá, ajustó acá. Si no, acá diría por 365, tendría que decir por 365. ¿Está bien? Entonces, estos 1.000, ¿de dónde les saqué? De acá. Materia prima, 1.000 dividido 13,70. El consumo, 13,70. De acá lo saqué. Me dio el primer ciclo 73 días. ¿De dónde saqué estos 400? Estos 400 de acá. ¿De dónde saqué estos 27,40? De acá. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Estos 2.000, ¿de dónde los sacamos? De acá. ¿De dónde sacamos los 66 que están acá? De acá. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, estos ciclos que yo calculé acá son, esto es en forma genérica, pero acá está, bueno, está dibujado con los valores. Entonces digo, un ciclo de caja de 123 días, que es mucho, porque si el plazo de moderación es 144 y 123 tenés que financiar vos, es como que los proveedores no te financian nada. O sea, lo que quiere decir es que vos tenés un ciclo del negocio de 144 días, de los cuales los proveedores te resuelven solamente 20. Y estás en un aprieto, porque tenés que conseguir, o sea, esto lo tenés que financiar vos, los 123 días. ¿No? Bueno. Y acá lo que dice es, compara la política trazada que quiere la dirección de la empresa y dice, bueno, la política trazada para el plazo para las materias primas es 60 días. Ahora, ¿cuánto tenemos? 73 días. Y la verdad que hay que ajustar, porque si quiere 60 y ahora estamos en 73, quiere decir que nosotros tenemos algún temita que no estamos respetando. Lo mismo, en fabricación estamos más rápidos que la meta. La verdad que estamos más rápidos.
En las ventas, bueno, esto es cuánto está en la estantería, 26 días y la política es 45. Bueno, estamos más rápidos, no sería un problema. Pero ¿qué pasa? El plazo medio de inventarios trazado es 135, acá 114 está bien. Ahora, ¿qué pasa? El problema surge acá, que dice que mi política trazada tiene que ser de 24 días y sin embargo ahora los clientes están pagando a 30 días. Ese es un problema que lo tendría que corregir. Esto es porque, ¿te acordás que decía que la política trazada tiene que ver con el 80% de las ventas se cobran a 30 días, entonces el 20% se cobra en efectivo? Entonces, acá hay una cuenta que dice, bueno, una parte se cobra a crédito y otra parte se cobra en efectivo. Entonces, por eso te dio 24 días el objetivo. Este está bien, y acá dice, mira, tendremos que ver este tema cómo lo corregimos. Pero acá aparentemente esta empresa está bien porque la meta trazada es que digamos, estoy en la mayoría de los ratios mejor, digamos. Después dice que las ventas actuales eran 20.000 y va a haber un incremento de 20%. Quiere decir que las ventas el próximo ejercicio van a ser 24.000. Y en el enunciado decía que de las ventas proyectadas, el 50% por 2 meses dividido 12 es cuánto me tiene que dar el importe de materia prima. O sea, esta es la cuenta que ellos, que el enunciado te exige, que es el porcentaje sobre las ventas, el objetivo en meses, lo dividís y te da este mensual. Entonces los pasas acá y comparás con las existencias actuales y compras 1.500 respecto de 2.000. Bueno, te quedaste corto, tenés que incrementar 33%. 800 respecto a 1.400, te quedaste corto en un 75%. 1.200 respecto a 2.400, te quedaste corto en el 100%, etcétera, etcétera. Bueno, a grandes rasgos, el meollo de esta clase tiene que ver con la velocidad, o sea, las rotaciones, tiene que ver con los ciclos y cuál de estas cuentas podés acelerar para que ser más eficiente. Eficiente en el sentido de que si vos lograras que roten más rápido estos elementos patrimoniales, se conviertan más rápido en efectivo, lo que va a ocurrir es que con menos dinero vas a obtener más beneficios. Perdón, con menos dinero invertido vas a obtener más beneficios. Por eso es importante tratar de aumentar las rotaciones, que es lo mismo que achicar los ciclos de inversión. Hasta acá llegamos, chicos. No sé si quieren que repase algo o lo que fuera. Tenemos unos minutos. Por mi parte, profe, quedó claro. Bueno. No